En esta presentación veremos los errores innatos del metabolismo, las generalidades, ejemplos de ellos, la manera en que se hace el diagnóstico, las complicaciones y el papel de la nutrición. En 1908, Sir Archibald Garrod utilizó por primera vez el término de errores innatos del metabolismo para un grupo de padecimientos, entre ellos la alcaptonuria, pero fue hasta 1934, con la descripción de la fenilcetonuria, que se inició la búsqueda de otros errores del metabolismo. Hasta la fecha se han descrito más de 350 errores innatos del metabolismo, la mayoría de ellos infrecuentes considerándolos en conjunto. Sin embargo, estos trastornos contribuyen considerablemente a la morbimortalidad directamente atribuible a las enfermedades genéticas. Estudios recientes han reportado que la incidencia de estos trastornos es aproximadamente de 1 de cada 2.500 nacimientos, o el 10% de todas las enfermedades monogénicas en la infancia, estimándose que el 2% de los ingresos de una sala de urgencias podrían tener algún error innato como causa de su manifestación metabólica aguda. ¿Qué es el metabolismo? Pues el metabolismo es un conjunto de procesos físicos y químicos que ocurren en las células para convertir las moléculas obtenidas de los macronutrientes mediante digestión y absorción en energía necesaria para las funciones vitales. Cada proceso metabólico consiste en una secuencia de pasos catalíticos mediados por enzimas codificadas por genes. Generalmente, estos genes se replican con gran fidelidad y los sistemas enzimáticos continúan actuando de un modo eficaz generación tras generación. Sin embargo, ocasionalmente las mutaciones reducen la eficacia de las enzimas codificadas hasta el punto de que no se pueden desarrollar el metabolismo normal. La mayoría de las enfermedades metabólicas asociadas a genes involucran a un solo gen. Sin embargo, actualmente se sabe que existen enfermedades metabólicas no monogénicas, como la resistencia a la insulina, la hipertensión y la diabetes tipo 2, que han sido asociadas con mutaciones en diferentes genes. Las enfermedades metabólicas monogénicas o errores innatos del metabolismo siguen el patrón de herencia mendeliano. Mayoría de estos tienen un patrón de herencia autosómica recesiva. Este mecanismo hace que en el interrogatorio dirigido a pacientes y familiares se deba descartar consanguinidad, endogamia, otros individuos en la familia con cuadros similares y muertes sin causas específicas. Las principales vías metabólicas que están asociadas con errores innatos del metabolismo son las de los carbohidratos, lípidos y aminoácidos, así como el metabolismo de ácidos orgánicos, el ciclo de la urea, las vías relacionadas directamente con la obtención de energía y el metabolismo de metales pesados. Los errores en el metabolismo de los carbohidratos generan la mayoría de los errores innatos del metabolismo. Entre ellos tenemos la diabetes juvenil de comienzo en la madurez, llamada MODY, intolerancia a la lactosa, hipolactasia, galactosemia clásica, fructosuria e intolerancia hereditaria a la fructosa, siendo de estas la más frecuente la galactosemia por déficit de una transferasa. Los trastornos asociados con un aumento de los niveles de glucosa se han clasificado en 3 categorías: diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y diabetes juvenil de comienzo en la madurez, MODY, por sus siglas en inglés, Maturity Onset Diabetes of the Young. Se trata de una forma monogénica de la enfermedad, cuya mutación produce alteraciones de los mecanismos de secreción de la insulina en la célula beta pancreática. Se han observado diferentes subtipos de MODY en dependencia del gen que se encuentra alterado. MODY 2 representa del 8 al 63% de los casos, mientras que MODY 3 del 21 al 64% de los casos. Los otros subtipos son raros y algunos otros aún se encuentran desconocido el gen dañado, representando de un 16 a un 45% de los casos. La mutación en el gen de la glucosinasa es una de las causas más comunes de MODY. Se han encontrado más de 280 mutaciones distintas.
Cuando ambos genes están dañados, es decir, el de padre y madre, dan lugar a un fenotipo diferente llamado diabetes mellitus neonatal permanente, aunque aparentemente estos son los casos más infrecuentes. La capacidad para metabolizar lactosa, carbohidrato compuesto por glucosa y galactosa, depende en parte de la actividad de una enzima del borde intestinal en cepillo, denominada hidrolasa floricina lactasa, la cual en general disminuye después del destete. Sin embargo, la persistencia de su actividad intestinal es un rasgo autosómico recesivo, frecuente en la población humana, con una frecuencia que oscila aproximadamente entre 5 y 90%. La falta de persistencia de la actividad de la lactasa, llamado hipolactasia del adulto o intolerancia a la lactosa, es frecuente y en la mayoría de los países tropicales y subtropicales puede causar dolor abdominal y síntomas del síndrome de intestino irritable. Por otra parte, el gen de la hidrolasa se encuentra localizado en el cromosoma 2. Se ha identificado un haplotipo que se asocia con niveles reducidos del transcrito de la región codificante. Esta mutación elimina completamente la actividad de la lactasa, causando un déficit congénito de esta y produciendo diarrea grave y malnutrición en la infancia. Por otra parte, la galactosa que se obtiene de la degradación de la lactosa se degrada a dióxido de carbono por una vía metabólica con varios pasos. Lo primero es fosforilar a la galactosa en la posición 1 por la galactoquinasa. Posteriormente, mediante la enzima galactosa 1-fosfato uridil transferasa, se obtendrá glucosa 1-fosfato y UDP galactosa. Y finalmente, la UDP4-galactosa epimerasa catalizará la interconvención entre UDP galactosa y UDP glucosa. La mutación en el gen que codifica la galactosa 1-fosfato uridil transferasa dará como consecuencia galactosemia, siendo este un trastorno monogénico frecuente, afectando a 1 de cada 50.000 recién nacidos. Como consecuencia, los individuos afectados no podrán transformar eficazmente la galactosa en glucosa y se metabolizará alternativamente en galactitol y ácido galactónico. Se han descrito 3 defectos autosómicos recesivos del metabolismo de la fructosa. El más frecuente es la fructosuria, que se produce por mutaciones en el gen que codifica la fructoquinasa, enzima que cataliza el primer paso en el metabolismo de la fructosa, obtenido por la degradación de sacarosa, para convertirlo a fructosa 1-fosfato. La inactivación de la fructoquinasa hepática origina fructosuria asintomática. La intolerancia hereditaria de la fructosa origina dificultad para la alimentación, retraso del crecimiento, insuficiencia hepática y renal y muerte. La intolerancia se debe a una deficiencia de la fructosa 1,6-bifosfato-aldolasa en el hígado, en la corteza renal y en el intestino delgado. El déficit de fructosa 1,6-bifosfato hepática produce alteraciones de la gluconeogénesis, hipoglucemia y acidosis metabólica grave inmediatamente después del nacimiento. Por otra parte, los lípidos son cadenas de ácidos grasos formadas de carbohidratos y un grupo carboxilo terminal, más un radical. Los trastornos más comunes de estos son déficit de acilcoenzima A deshidrogenasa de los ácidos grasos de cadena mediana y de cadena larga, el déficit de colesterol delta 7 reductasa y la hipercolesterolemia familiar. Durante el ayuno y el ejercicio aeróbico prolongado, los ácidos grasos se movilizan del tejido adiposo y se transforman en el principal sustrato para producir energía en el hígado, el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Los principales pasos en la vía incluyen la captación y la activación de los ácidos grasos por las células, el transporte a través de la membrana mitocondrial interna y externa, y la incorporación a la espiral de la beta-oxidación en la matriz mitocondrial. Para que se lleve a cabo la beta-oxidación, previamente el ácido graso debe ser activado para ingresar a la matriz mitocondrial, mediante su unión a acilcoenzima A sintasa y posteriormente usar como transportador a la carnitina, también conocido como vitamina B11.
La beta-oxidación es un proceso catabólico de los ácidos grasos, durante el cual, mediante oxidación, se remueve un par de átomos de carbono sucesivamente en cada ciclo, hasta que el ácido graso se descompone por completo en forma de moléculas de acetilcoenzima A. Como podemos observar en la diapositiva, cada ciclo de beta-oxidación consiste en 4 reacciones, siendo la primera enzima de esta reacción acil-coenzima A deshidrogenasa, llamándose de cadena mediana a las que cortan ácidos grasos con 12 a 14 carbonos y de cadena larga las que cortan los ácidos grasos de más de 14 carbonos. El más frecuente de los errores innatos del metabolismo de los ácidos grasos se origina por déficit de la acilcoenzima A deshidrogenasa de los ácidos grasos de cadena mediana, mientras que el déficit causado por la de cadena larga es uno de los más graves entre los trastornos de los lípidos. El paso final de la biosíntesis de colesterol está catalizado por la enzima esterol delta 7 reductasa. Durante años se ha observado que los individuos con una enfermedad recesiva denominada síndrome de Smith-Lepli-Opitz presentan niveles bajos de colesterol, con aumento en los niveles de 7-dehidrocolesterol, un precursor de la enzima reductasa. Esta patología se caracteriza por diversas alteraciones cerebrales, cardíacas, de los genitales y de las manos. Actualmente se han descubierto otros defectos importantes de la biosíntesis de colesterol, incluyendo varios que producen displasia esquelética. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad hereditaria que se expresa desde el nacimiento. Se caracteriza por presentar concentraciones plasmáticas de colesterol elevado, arriba de 300 miligramos por decilitro, principalmente la lipoproteína de baja densidad y triglicéridos normales. El defecto se produce por una mutación en el gen que codifica el receptor de la lipoproteína LDL. Se estima que al menos una de cada 250 personas en la población general presentan la enfermedad. La importancia de su diagnóstico está relacionada con las complicaciones cardiovasculares que se pueden presentar. En esta enfermedad queda de manifiesto la necesidad de tratamiento dietético, debido a que se ha reportado menores concentraciones plasmáticas de lipoproteínas de baja densidad en poblaciones chinas comparadas con poblaciones occidentales. Esto a pesar de que las poblaciones chinas presentan varias mutaciones asociadas a fenotipo con ausencia total del receptor de la lipoproteína, mientras que en los occidentales generalmente son parciales. Por lo tanto, cabe pensar que la falta de expresión clínica está asociada al estilo de vida tradicional. Los trastornos asociados con el metabolismo de los aminoácidos son fenilcetonuria, tirosinemia tipo 1, enfermedad de la orina de jarabe de arce, alcaptonuria, homocistenuria, albinismo oculocutáneo, cistinosis y cistinuria. Entre las principales biomoléculas, las proteínas desempeñan los papeles más diversos, proporcionan soporte mecánico, coordinan la respuesta inmunitaria y generan movimiento. En realidad, casi todas las enzimas conocidas son proteínas. Las unidades estructurales fundamentales de la proteína son los aminoácidos, formados por un grupo carboxilo, un ácido carboxilo y un radical. Algunos aminoácidos pueden ser sintetizados de forma endógena, los no esenciales, mientras que los otros tienen que obtenerse del exterior, los esenciales. Posteriormente, tienen que ser catabolizadas mediante transaminasas hasta obtener un grupo amino y un esqueleto de carbono en forma de alfa-cetoácido, que ingresará al ciclo del ácido cítrico para obtener glucosa y de ahí tendrá conexión con el ciclo de la urea. Los aminoácidos pueden ser glucogénicos, cetogénicos o ambos. Los glucogénicos son los que generan piruvato o intermediarios del ciclo de Krebs como alfa-cetoglutarato u oxalacetato, y los cetogénicos generan acetilcoenzima A o acetoacetato y posteriormente cuerpos cetónicos. Alrededor del 40% de la descarboxilación de los cetoácidos alfa está mediada por un complejo enzimático denominado deshidrogenasas de cetoácidos alfa, de la cadena ramificada.
Este complejo está formado por lo menos de 4 elementos catalíticos y de 2 enzimas reguladoras codificadas por 6 loci. Un déficit de cualquiera de estos 6 componentes produce enfermedades conocidas como enfermedad de la orina del jarabe de arce, denominada así porque la orina de los individuos afectados tiene un olor que recuerda esta sustancia. La detección precoz de los defectos de los aminoácidos, junto con una intervención inmediata, puede prevenir un daño físico y/o la muerte. Los defectos en el metabolismo de la fenilalanina, un aminoácido esencial, causa la hiperfenilalanemia, que figura entre los defectos del metabolismo más estudiados. Se trata de trastornos causados por mutaciones en los loci que codifican los componentes de la vía de la hidroxilación de la fenilalanina. La mayoría de los casos se debe a mutaciones en la fenilalanina hidroxilasa y produce la fenilcetonuria clásica. El tratamiento de la mayoría de estos padecimientos es la disminución de la ingesta de alimentos que contienen fenilalanina. En las mujeres embarazadas origina un incremento de los niveles de fenilalanina en el feto, y esto puede producir retraso en el crecimiento, malformaciones congénitas, microcefalia y retraso mental en el feto. Por otra parte, el aminoácido tirosina es el punto de partida de las vías anabólicas de las catecolaminas, las hormonas tiroideas y los pigmentos melánicos. La tirosinemia familiar tipo 1 es la forma más frecuente de la alteración de fenilalanina y está causada por una deficiencia de la fumaril cetoacetato hidrolasa, que cataliza el último paso del catabolismo de la tirosina. La acumulación del sustrato fumaril cetoacetato y su precursor, el ácido maleil acetoacético, resulta en daño hepático que da lugar a cirrosis progresiva y cáncer. Entre los trastornos de los ácidos orgánicos tenemos acidosis metilmalónica y acidosis propiónica, enfermedades hereditarias autosómicas recesivas ocasionadas por la falta de las enzimas mitocondriales metilmalonilcoenzima A carboxilasa y propionilcoenzima A carboxilasa, enzimas involucradas en el paso metabólico de la degradación de los aminoácidos valina, metionina, tronina e isoleucina, y que interviene también en el metabolismo de ácidos grasos que tienen un número impar de átomos de carbono. El papel principal del ciclo de la urea es prevenir la acumulación de los residuos nitrogenados mediante la incorporación de nitrógeno a la urea, que posteriormente es secretada por el riñón. Además, el ciclo de la urea es el responsable de la síntesis de novo de arginina. El déficit de ornitina transcarboxilasa, carbamoil fosfato sintetasa y arginino succinato sintetasa provocan la acumulación de precursores de la urea, como el amonio y la glutamina. En consecuencia, las presentaciones clínicas de los individuos son similares, produciendo letargo progresivo y coma, y se asemejan notablemente a la presencia clínica del síndrome de Reye, síndrome que causa daño cerebral súbito, agudo y problemas con la actividad hepática, sin causa aparente, aunque el síndrome se ha presentado en niños a quienes les han dado ácido acetilsalicílico, aspirina, cuando tenían varicela o gripe. Con respecto al defecto en la producción de energía, entre los padecimientos se tiene déficit de la citocromosioxidasa, de la piruvato carboxilasa, de la piruvato deshidrogenasa y de la NAD coenzima A reductasa. La energía necesaria para desarrollar las actividades celulares puede producirse mediante el catabolismo de numerosas sustancias diferentes, como la glucosa, la acetona, los aminoácidos y los ácidos grasos. El catabolismo de estos sustratos requiere su progresiva degradación en moléculas más pequeñas y después en la mitocondria mediante el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, producir la energía.
La cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa constan de 5 complejos multiproteicos que transfieren electrones. Estos complejos están compuestos por más de 100 polipéptidos que se localizan en la membrana mitocondrial interna. 13 de estos polipéptidos están codificados por el mismo genoma mitocondrial y el resto lo está por genes del núcleo. La regulación de estos procesos está mediada por una amplia variedad de factores, entre ellos los que están involucrados en el aporte de oxígeno, los niveles hormonales y el control de la transcripción inducida por metabolitos. Más de 20 trastornos caracterizados por el déficit de algún complejo de esta cadena se deben a sustituciones, inserciones o deleciones del genoma mitocondrial y se heredan por vía materna. También se han aislado genes del núcleo que pueden causar la deleciones o la pérdida de DNA mitocondrial, trastornos que se heredan con un patrón autosómico recesivo. Las mutaciones de genes de algunas de estas vías producen fenotipos muy complejos, como consecuencia de los distintos requerimientos metabólicos, de los diferentes tejidos y sistemas y de los distintos estadios de desarrollo. En la mayoría de los tejidos, el metabolismo del piruvato se realiza a través de la piruvato deshidrogenasa, el ciclo del ácido cítrico, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Sin embargo, en los tejidos con elevada actividad glucolítica y capacidad reducida de la cadena y la fosforilación, los productos finales del metabolismo son el piruvato y el ácido láctico. El lactato se produce por la reducción del piruvato y casi todo el que circula suele absorberse en el hígado y se transforma en glucosa. Los defectos en las vías del metabolismo del piruvato producen acidosis láctica. El más frecuente de estos trastornos es el déficit del complejo de la piruvato deshidrogenasa, el cual puede deberse a mutaciones en los genes que codifican uno de los 5 componentes del complejo. Estos trastornos se caracterizan por grados variables de acidosis láctica, retraso en el desarrollo y anomalías en el sistema nervioso. Muchas de las enzimas que controlan los procesos metabólicos requieren cofactores, que suelen ser elementos traza como los iones de metales pesados, existiendo al menos 12 elementos trazas esenciales en el ser humano, entre ellos el cobre, el hierro y el zinc. Anomalías en la función de estos metales provocan progresiva disfunción de varios órganos que si no se tratan suelen provocar la muerte. Con respecto al cobre, se han descrito la enfermedad de Wilson y la enfermedad de Menkes. Con respecto al hierro, la hemocromatosis hereditaria. Y con respecto al zinc, la acrodermatosis enteropática hereditaria. El cobre se absorbe por las células epiteliales del intestino delgado mediante un transportador de cobre y posteriormente es distribuido por varias proteínas chaperonas que lo transportan a distintas ubicaciones en el interior de la célula. Parte del cobre se transporta al hígado, donde se incorpora proteínas para su distribución a otras partes del organismo. Y el exceso del cobre en los hepatocitos es excretado por bilis y eliminado del organismo. La enfermedad de Menkes es un trastorno descrito desde 1962, en el cual el cobre puede ser absorbido por el tejido gastrointestinal, pero no puede ser excretado por las células al torrente circulatorio, debido al que tráfico a través del aparato de Golgi y la membrana plasmática están alterados por mutaciones en el polipéptido alfa de la ATPasa transportadora de cobre, ATP7A, codificada en el cromosoma 13. En consecuencia, cuando las células intestinales se descaman, el cobre atrapado es excretado fuera del organismo, por lo que la ausencia de cobre disponible conduce a un déficit global. Hasta la fecha se han descrito unas 200 mutaciones diferentes de este gen y no se ha encontrado una correlación obvia entre las mutaciones y el curso clínico. Sin embargo, aparentemente se caracteriza por retraso mental, convulsiones, hipotermia, pelo rizado e hipopigmentado, piel laxa, rotura arterial y muerte en la primera infancia. Por el contrario, la enfermedad de Wilson es el resultado de un exceso de cobre debido a un defecto en la excreción de cobre a las vías biliares por mutaciones en el polipéptido beta de la ATPasa transportadora de cobre, ATP7B. Esto produce hepatopatía progresiva y alteraciones neurológicas. Fue descrita en 1912 y se denominó
degeneración hepatolenticular a causa del estadio final de destrucción del hígado y del cerebro. Por otra parte, la hemocromatosis hereditaria es un trastorno autosómico recesivo del metabolismo de hierro, en el cual el exceso de hierro se absorbe en el intestino delgado y posteriormente se acumula en una serie de órganos como el hígado, el riñón, el corazón, las articulaciones y el páncreas. Fue descrito en 1889. Aunque la penetrancia del genotipo que produce la enfermedad es incompleta, es uno de los trastornos genéticos que se observa con mayor frecuencia en los individuos de raza blanca. Hay 4 tipos de hemocromatosis hereditarias, dependiendo del gen que está mutado. Tipo 1, mutación del gen HFE que codifica para la proteína que lleva su nombre, reguladora de la absorción de hierro. Tipo 2, hemocromatosis juvenil, mutaciones de los genes HJV y HAMP que codifican para la hemojuvelina, proteína moduladora de la hepcidina, y para la proteína hepcidina respectivamente. Tipo 3, mutaciones del gen TFR2 que codifica para el receptor 2 de la transferrina. Y la tipo 4, enfermedad de la ferroportina, causada por la mutación del gen SLC40A1 que codifica para la ferroportina. Los errores innatos del metabolismo pueden presentarse en cualquier etapa de la vida, neonatal, lactante, infantes, adolescentes y adultos, pero la mayoría se muestran en los primeros años de vida, por lo que es importante la historia clínica en un recién nacido. Las manifestaciones sospechosas de un error serían rechazo a la alimentación, vómitos, trastornos en el estado de la conciencia, por lo que puede haber letargo, convulsiones y hasta llegar al coma. También puede haber trastornos en el equilibrio ácido-base e hipoglucemia. Los padecimientos metabólicos se pueden confundir con facilidad con eventos agudos infecciosos o con intoxicación, por lo que se debe establecer diagnóstico diferencial con sepsis, hipocalemia, hipernatremia, cardiomiopatía primaria, padecimientos neurológicos y obstrucción pilórica primaria. Muchos errores además alteran el metabolismo intermediario, por lo que cuando se ve afectado por situaciones adquiridas como infecciones, los pacientes se descomponen con rapidez y es difícil restablecer el equilibrio metabólico, por lo que ante un paciente con sospecha de presentar un trastorno metabólico se debe interrogar antecedentes familiares que apoyen la sospecha diagnóstica. Existen diversas formas de clasificar a los errores innatos del metabolismo. Una es como lo hemos presentado y otra es la que vemos en el cuadro, donde los han dividido de acuerdo con la presentación clínica de la patología. Y así vemos que están divididos en debido a tipo de intoxicación, ya sea aguda o intermitente o crónica, de acuerdo con la tolerancia, de acuerdo al metabolismo energético alterado, y de acuerdo a los defectos moleculares complejos y a los neurotransmisores. Debido a la complejidad de la naturaleza de los errores innatos del metabolismo, la pesquisa neonatal o tamiz es una herramienta muy valiosa de la medicina preventiva que permite detectar al momento de nacer diversas enfermedades genéticas y así identificar a aquellos recién nacidos en riesgo de tener alguno de estos padecimientos. Si el resultado es anormal, se requiere corroborar la sospecha del diagnóstico para iniciar el tratamiento adecuado antes de que se manifieste y el daño sea irreversible. Su uso remonta desde 1960 a 1969 gracias a un estudio para la detección oportuna de fenilcetonuria con el objetivo de prevenir el retraso mental ocasionado por esta enfermedad. En la actualidad el tamiz ha sido adaptado como una práctica sistemática en muchos países. Los criterios para establecer las enfermedades que lo componen son marcados por la Organización Mundial de la Salud y se basan en 5 puntos. 1. La enfermedad tiene alta incidencia en el lugar o una morbilidad grave, ya sea mental o física, o una mortalidad alta, si no se detecta desde el periodo neonatal. 2. La enfermedad no se puede detectar desde el punto de vista clínico por un simple estudio físico en el periodo neonatal. 3. Existe tratamiento efectivo disponible para la enfermedad. 4. La enfermedad tiene una incidencia relativamente alta de 1 a 10.000 o 15.000 recién nacidos.
y 5 hay procedimientos analíticos de estudios rápidos y fiables de bajo costo para su diagnóstico. El estudio consiste en obtener sangre del cordón umbilical o por punción del talón, el más utilizado y mejor, entre el tercer y quinto día de la vida y que se haya alimentado normalmente el neonato. Se coloca una gota de sangre en el papel filtro especial de algodón puro que se mantiene a temperatura ambiente y puede ser enviado a los centros que realizan las pruebas. En México el tamiz empezó en 1974. Ha tenido varias interrupciones y ha sido hasta 1988 en que se hizo obligatorio. A partir del 2010 se estableció un lineamiento técnico para que el tamiz básico contemple 4 padecimientos: fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, galactosemia e hiperplasia suprarrenal congénita. Son numerosas las técnicas aplicadas a la medición de diversos metabolitos en sangre impregnada en papel absorbente. Entre ellas se puede destacar el ensayo inmunoenzimático, inmunofluorescencia y cromatografía. Debido a que los errores innatos del metabolismo son una enfermedad genética, no existe un tratamiento como tal, por lo que la dieta es prioridad para mantener controlada la enfermedad. La dieta debe estar constituida de alimentos naturales diseñados específicamente para cada caso y con productos especiales adaptados a las necesidades concretas del paciente. Estas dietas en general son complejas y deben seguirse estrictamente, por ello deben estar elaboradas y supervisadas por equipos multidisciplinarios especializados, siendo imprescindible la educación del paciente y su entorno. La dieta debe ser instaurada oportunamente para evitar el desarrollo de complicaciones y secuelas irreparables, las cuales son muy diversas dependiendo de la patología, siendo la principal inmediata la muerte y la más común el retraso mental, pero se pueden encontrar otro tipo de discapacidades.